Caso Rosendo Radilla Pacheco contra México. Como introducción, el caso de Rosendo Radilla Pacheco es emblemático en México, ya que de este surge una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año de 2009. Esa sentencia responsabilizó al Estado mexicano por violaciones graves de derechos humanos y lo obligó a cumplir varias acciones para reparar el daño. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso ante la sentencia de la Corte Interamericana, el presidente del tribunal decidió consultar al Pleno para definir las obligaciones del Poder Judicial, para así garantizar el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana en México. El expediente denominado Varios 911/2010 fue creado para analizar el alcance de las obligaciones del Poder Judicial en este caso. Este expediente se discutió en varias sesiones del Tribunal Pleno durante julio de 2011. El 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco, un ciudadano mexicano, fue detenido por el ejército mexicano en Guerrero, acusado de tener vínculos con movimientos sociales. Desde ese momento, fue víctima de desaparición forzada y nunca se volvió a ver o a saber de él. Andrea y Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo, presentaron denuncias por su desaparición en 1992 y 1999. Ambas fueron archivadas por falta de pruebas sobre los responsables. En octubre del año 2000, Tita Radilla interpuso otra denuncia penal por la desaparición de su padre y de otras personas en circunstancias similares. En enero de 2001, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República, que fue ratificada en marzo del mismo año. En noviembre de 2001, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos denunciaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación que reconoció al menos 275 casos similares en Guerrero. La Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del pasado consignó al general Francisco Quiroz Hermosillo como probable responsable del delito de privación ilegal de la libertad. Sin embargo, el caso pasó de un juez civil a un juez militar, quien sobreseyó la acción penal en 2006 debido al fallecimiento del general. La PGR inició una nueva investigación sobre la desaparición de Rosendo Radilla, pero no se avanzó significativamente. En marzo de 2008, la CIDH presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras emitir un informe de fondo que identificaba violaciones graves por parte del Estado mexicano. El 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano. La sentencia exigió investigar, sancionar a los responsables, reformar el Código de Justicia Militar y garantizar medidas de no repetición. La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó cómo cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana. Se establecieron medidas administrativas, capacitación en derechos humanos y la obligación de ejercer control de convencionalidad. En secciones de julio de 2011 se discutió y resolvió cómo implementar las obligaciones impuestas al Poder Judicial derivadas de la sentencia. Algunos artículos que podemos mencionar que se violaron en el caso de Rosendo Radilla Pacheco fueron el artículo 1, en el cual no se garantizaron los derechos humanos básicos, el artículo 14, donde fue privado de su libertad sin un juicio previo, y el artículo 17, donde las hijas de Rosendo no tuvieron un acceso efectivo a la justicia. Hoy hablaré sobre el caso de Rosendo Radilla Pacheco, así como el análisis del expediente Varios 912/2010. En este análisis veremos cómo el Poder Judicial mexicano tuvo que adaptarse para cumplir con los estándares internacionales de los derechos humanos. Como primer punto a resaltar, en agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco fue detenido por el ejército mexicano en Guerrero bajo acusaciones de pertenecer a un movimiento social. Desde ese momento se le consideró desaparecido y nunca se supo nada más de él. A lo largo de los años, sus hijas Andrea y Tita Radilla denunciaron su desaparición en varias ocasiones, pero las denuncias fueron archivadas por falta de pruebas. Sin embargo, en 2001, la Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos y otras organizaciones llevaron el caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En noviembre de 2009, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria contra el Estado de México.
La Corte encontró que México no había cumplido con sus obligaciones de proteger los derechos humanos de las víctimas en desapariciones forzadas y ordenó que se realizaran investigaciones, que se sancionaran a los responsables y que se implementaran reformas en el sistema judicial mexicano. Esta sentencia fue un paso crucial para mejorar la protección de los derechos humanos en México. Por parte del Poder Judicial mexicano hubo una respuesta. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación, sobre el expediente Varios, definió medidas que debían implementarse para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. Se establecieron dos aspectos clave. Primero, que las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias para el Poder Judicial mexicano. Y segundo, que los jueces deben realizar un control convencionalidad ex oficio, lo que significa que deben comparar las leyes nacionales con los tratados internacionales de derechos humanos. Tratando un poco más sobre el control de convencionalidad ex oficio, tenemos que este mismo obliga a los jueces a revisar si las normas internas como las leyes nacionales cumplen con los tratados internacionales de derechos ratificados por México. Si los jueces encuentran que una norma contradice un tratado, tienen la obligación de inaplicarla o declararla inválida, dependiendo de su nivel de autoridad. Esto garantiza que las leyes nacionales estén alineadas con los principios internacionales de los derechos humanos. Por otra parte, y relacionado al caso, tenemos la restricción del fuero militar. La Suprema Corte resolvió que los casos de violaciones de los derechos humanos cometidos por militares deben ser juzgados en tribunales civiles, no en tribunales militares, para garantizar una mayor imparcialidad y transparencia. Además, se implementaron medidas administrativas como la capacitación de jueces y funcionarios en derechos humanos y en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. También se garantizó el acceso a los expedientes de los casos relacionados con desapariciones forzadas. Hoy hablaremos sobre la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, específicamente las modificaciones al artículo primero de la Constitución mexicana. Analizaremos su importancia, los cambios principales y cómo impacta la protección de los derechos humanos en nuestro país. El 10 de junio de 2011 se publicó una reforma trascendental en México que fortaleció el marco de los derechos humanos. Esta reforma buscó alinear nuestra Constitución con los estándares internacionales en la materia, destacando la protección integral de las personas. Entre los cambios más destacados está la sustitución del término garantías individuales por derechos humanos y sus garantías. Esto permite una mayor claridad y alineación con el derecho internacional. Además, se incorporaron los derechos reconocidos en tratados internacionales y el principio pro personae, que establece que las autoridades deben siempre aplicar la norma que brinde mayor protección a las personas. También, la reforma asigna nuevas responsabilidades a las autoridades en todos los niveles. Estas son: 1. Promover y crear una cultura que fomente el respeto a los derechos humanos. 2. Respetar y evitar cualquier acto que vulnere los derechos de las personas. 3. Proteger y emitir sentencias y decisiones acordes con los derechos humanos. 4. Garantizar y asegurar que todas las personas tengan acceso a una justicia pronta, imparcial y efectiva, incluyendo la reparación del daño. Los derechos humanos reconocidos en la Constitución están basados en 4 principios fundamentales conocidos como principios rectores, y estos son: 1. Universalidad. Todos los derechos aplican a todas las personas sin excepción. 2. Interdependencia. Los derechos están conectados. Una violación puede afectar a otros. 3. Indivisibilidad. No existe jerarquía entre derechos. Todos tienen igual importancia. 4. Progresividad. Los derechos no pueden retroceder, deben ampliarse y fortalecerse constantemente.